nos deja dicho esto: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció. Porque para el mundo nosotros parecemos cosa rara. Para el mundo nosotros parecemos extraños. Y nos ven extraños porque no conocen de dónde venimos. No pueden entender que seres humanos puedan llamarse hijos de un Dios tan poderoso, tan grande, tan maravilloso. No podían ellos entender a Jesús. Los fariseos, los religiosos de la época no entendían a Jesús, porque Jesús hablaba de Jehová, no como Jehová, que decía él, mi Padre. Él se proclamó hijo de Dios, lo que realmente él es, hijo de Dios. Pero no podían entender, porque ellos tenían el concepto de Dios. Para ellos era un Dios que estaba allá, sentado en el trono, Jehová todopoderoso, pero nada que ver con estar viviendo en el corazón de un ser humano. Isaías dijo, este Dios santo y sublime, que está allá, que vive en la eternidad, pero también puede vivir en el corazón de los que le aman, de los seres humanos. ¿Usted puede creer esto? Es un derecho que Jesucristo conquistó en el Calvario. Ser llamados hijos de Dios es un derecho que nos corresponde. A Jesucristo le costó conquistar eso en el Calvario. Se nos había quitado ese derecho por causa del pecado. Adán y Eva se dejaron quitar ese derecho por causa del pecado. Pero cuando vino el segundo Adán con una naturaleza restaurada, dice la palabra que a los que creen en su nombre, aquellos que creen en su nombre, ¿qué hizo él? Les dio la potestad, les dio el derecho, les dio el privilegio de ¿qué? Hijos de Dios. Dile que está a tu lado, yo tengo el derecho de ser hijo de Dios, de ser llamado hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Te lo crees? Amén. Pero también es un privilegio el que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Y el escritor de esta carta dice, miren, en otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y me encanta esta frase que él dice, y eso es lo que somos. Porque el Padre nos llama como lo que nosotros somos. El mundo nos llama de otra manera, pero el Padre nos llama como lo que somos. ¿Qué es lo que somos? Hijos. Sus hijos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no le conocen a Él. Así como lo rechazan a Él como Padre, también lo hacen con nosotros como hijos. Y yo quiero que nos vayamos al libro de Romanos capítulo 8. Y allí vamos a ver los privilegios que tienen los hijos. Tenemos deberes y tenemos privilegios. Y yo voy a comenzar enumerándote algunos privilegios que tienen los que son llamados hijos de Dios. Dice el verso 14 del libro a los Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Uno de los privilegios que tenemos por ser hijos de Dios es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Vaya qué privilegio tiene usted. Un ser humano mortal, un ser humano sujeto a pasiones, un ser humano cualquiera, común y corriente, por el simple hecho de ser llamado hijo de Dios, tiene el privilegio de ser guiado por Dios Espíritu. Amén. ¿No es algo maravilloso eso? Amén. Es saber que yo soy casa del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en mí
y que todas mis decisiones, todas mis necesidades Él las tiene pendientes, que Él fue dejado, dice la palabra, para guiarme a toda justicia y a toda verdad. El asunto es que a veces no lo creemos. A veces no lo creemos. Y como no lo creemos, entonces no le damos la libertad al Espíritu Santo que Él necesita tener en ti para obrar de acuerdo al diseño de Dios en tu vida. Pero déjame recordarte, el ser, por tu ser hijo de Dios, tienes el privilegio de ser guiada por el Espíritu Santo de Dios, por Dios mismo, con su Espíritu, en la forma de su Espíritu, tienes el privilegio de ser guiado por Él. Número 2. Otro privilegio, verso 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El privilegio número 2 es que vivimos en libertad. Por ser hijos de Dios, nosotros tenemos el privilegio de vivir ¿en qué? Libertad. No se corresponde que un hijo de Dios, guiado por el Espíritu, viva en opresión. Pastora, pero hay muchas veces, sí, muchas veces eso sucede. Pero te vuelvo a repetir por qué. ¿Por qué sucede? Porque no dejamos al Espíritu de Dios guiarnos. La palabra me dice a mí que yo estoy llamada a vivir en libertad. Que yo no puedo seguir viviendo en la esclavitud que viven los demás. Porque yo porto algo diferente a los demás. Porque yo porto soluciones. Yo porto soluciones, dígalo conmigo. Yo porto soluciones. Donde quiera que yo estoy, yo soy parte de la solución, no del problema. Porque soy hijo de Dios, guiado por el Espíritu. Entonces, donde quiera que estoy, yo soy parte de la solución, no del problema. Yo soy llamado, dijo Isaías capítulo 61, y Jesucristo estableció esa palabra. Dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y como el Espíritu de Jehová el Señor ya no solamente está sobre mí, sino que está en mí. ¿A qué nos ha capacitado el Espíritu? ¿Para qué? No solo para hacer luz, para cambiar atmósfera, para sacar a los cautivos a la libertad, para proclamar que en Cristo somos libres, para decir a aquellos que están oprimidos por las raíces de amargura, hay libertad en Cristo, hay gozo en Cristo, hay algo diferente en Cristo. Tú no estás llamado a vivir de esa manera, estás llamado a vivir en libertad. Aleluya. Tercer privilegio. Por ser hijo, el Espíritu Santo testifica de nuestra identidad. Dígalo conmigo. El Espíritu Santo testifica de mi identidad. Dice la palabra, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu de Dios me convence a través de mi espíritu y me dice, tú no eres una criatura común y corriente. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres de aquellos que andan ahí. Tú eres mi hijo. Amén. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Amén. Y hoy día se han levantado tantas ideologías y tanto bombardeo que atentan contra la identidad del ser humano. Ya la gente no sabe qué sentir que es. Uno siente que son una cosa, otros sienten que son otra cosa. Pero dame decirte, recuérdate que tú y yo no es que sentimos lo que somos, tú y yo somos, está establecido que lo que tú y yo somos no es por sentimientos, no es porque aquel lo dijo, no, es porque el Padre lo estableció, lo que tú y yo somos, y el Espíritu Santo se encarga de recordarte, tú eres mi hijo, yo
yo te engendré hoy. Tú eres mi hija, tú eres mi hija, tú portas mi ADN, tú has sido adoptado y no es una adopción cualquiera. Porque cuando usted adopta, esa persona nunca será su hijo de sangre. Cuando usted adopta, nunca esa persona tendrá su ADN. ¿Cierto o no? Cuando usted adopta a alguien, nunca va a tener su ADN. Pero qué cosa más extraordinaria que la adopción que el Padre nos hizo a través de Jesucristo. Nos dio el ADN del Padre a través de la sangre del Cordero que se derramó en el Calvario. Puedes darle un aplauso al Señor por eso. Tú no eres una adopción cualquiera. Eres una adopción extraordinaria. Porque aunque fuiste adoptado, el ADN del Padre corre por tu sangre. Porque Jesucristo se encargó de que la sangre del Padre corriera por tus venas para darte la identidad de hijo de Dios. Hijos legítimos. Número 4. Otro privilegio de nosotros, los hijos, y es que tenemos herencia. Diga conmigo, herencia. Dice el verso 16, y si hijos, también ¿qué? Herederos. También herederos. Y no se queda ahí. Me encanta eso. Herederos de Dios y co-herederos con Cristo. Como hermano mayor, Jesucristo hereda doble. En esa cultura judía, el hermano mayor tenía mayor herencia que los demás hermanos. Y la palabra dice, tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, eres heredero. Pero entonces no se queda ahí. Jesucristo dijo, Padre, yo voy a compartir mi herencia con ese hijo que rescaté, que me costó en la cruz del Calvario. Entonces dice, y si hijo, heredero. Heredero de Dios, o sea, lo que te toca por derecho. Pero hay algo más, diga conmigo, hay algo más. Hay algo más. Co-heredero. Co-heredero. ¿Con quién? Co-heredero. Con Cristo. Cristo comparte su herencia contigo. Amén. Dice el apóstol Pablo que Cristo, que el Padre sentó a Cristo en lugares celestiales. Pero como tú eres coheredero con Cristo, ¿qué hizo Cristo? Nos llevó y estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. La posición que el Padre le dio a Cristo, Cristo la compartió con la iglesia. Oye, iglesia, Cristo por su sacrificio te sentó, te puso en la posición que el Padre le dio a él. Eso es un aplauso. ¡Qué privilegio! El que Jesucristo comparta su posición con nosotros. Déjame aclararte, no somos dignos de ser adorados. El único digno de ser adorado es Él. Pero Jesucristo dijo, ellos estarán en la posición en que yo esté, porque mi sangre, mi naturaleza se va a establecer en ellos, y todo principado, toda potestad, toda malicia, todo lo que se mueve estará debajo de nuestros pies. Eso lo estableció Jesucristo. Eso lo estableció Él. ¿Por qué? ¿Acaso hiciste algo tú para eso? ¿No? Efesios dice, por el puro afecto. ¿De qué?
de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque a Él le plugo, porque Él quiso hacerlo. Porque Él quiso bendecirnos con esa bendición. Porque Él le salió de lo más profundo de Él. Bendecirnos así. Nada hicimos nosotros para lograrlo. Pero Él, en su amor y misericordia, nos sentó en lugares celestiales. Número 5. El Hijo tiene el privilegio de que sabe que es perdonado. Y aquí me quiero detener un momentito. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos la información de que somos perdonados, pero no tenemos la revelación de que somos perdonados. Y vivimos con sentimientos de culpa. Vivimos como mendigo con un Padre que tiene abundancia para nosotros. En Lucas capítulo 15 hay una parábola. Quiero hablar a tu espíritu en esta hora. Lucas capítulo 15 hay una parábola de un padre que tenía 2 hijos. Se llama la parábola del hijo pródigo. Sé que la mayoría lo sabe, o quizás todo. Y este muchacho, en su inmadurez, pidió la herencia que le correspondía. ¿Entiendes? La herencia que le correspondía. ¿Por qué él sabía que le correspondía esa herencia? Porque él sabía que era hijo. A veces hablamos así del hijo pródigo, pero él sabía que era hijo. Él sabía que tenía herencia. Él sabía que tenía derecho a recibir una herencia de su padre. El asunto es que no era el tiempo de recibir la herencia. Pero el Padre a veces nos permite recibir cosas, aunque no estemos en la madurez de recibirlo, pero nosotros le insistimos y Él te lo da. Pero Él sabe cuál va a ser el final. Yo no lo sé, pero Él lo sabe. Y el hijo pródigo agarró su herencia. Y usted sabe lo que hizo con ella. No hay cosa que haga más lindo, más atractivo a un hombre, a una mujer, que el dinero. ¿Aquí no pasa en México? Eso solamente pasa en la República Dominicana. No hay cosa que atraigan más amigos que una cartera llena en manos de una persona que no sabe administrar. A veces no sabemos administrar la herencia que el Padre nos ha dado. Y a veces queremos recibir todo sin tener la madurez para administrar lo que nos toca por derecho. Porque no era el que nos tocaba. Él sabía que le tocaba esa herencia. Él sabía que tenía derecho, pero no tenía la madurez para administrar lo que por derecho le correspondía. Y cuando desparpajó todo, cuando acabó con todo, que se ve tocando fondo, haciendo trabajos, trayéndolo a este tiempo, haciendo trabajos de ilegales, porque el trabajo que estaba haciendo los ciudadanos de esa nación no lo hacían, y generalmente los ilegales eso es lo que hacen, hacer los trabajos que los ciudadanos no hacen, porque los encuentran muy poca cosa, porque no son valorados. Pero este estaba viviendo mucho peor, porque ni siquiera le pagaban. Tenía que alimentarse de esa comida inmunda. Tenía que cuidar cosas inmundas. Y dice la palabra que él volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, porque es que el pecado te embota los sentidos. Cuando estamos tocando fondo en el pecado, nuestros sentidos son embotados y no entendemos lo que Dios quiere para nosotros. Y él volviendo en sí, dijo estas palabras: yo aquí
mendigo, pasando trabajo. Y en la casa de mi padre, oiga bien, ni siquiera dijo en la casa del padre, él dijo, en la casa de mi papá. Él sabe que era su papá, sabía que era su padre. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo estoy aquí viviendo en escasez. Yo voy a volver a la casa de papá y le voy a decir, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo lo único que necesito es tu perdón y estar ahí en tu presencia. No me trates como un hijo si no quieres. Lo único que yo necesito es estar bajo tu sombra. Lo único que necesito es tu cobertura. Lo único que necesito es tu perdón. Cuando somos hijos, sabemos que somos perdonados. Y no vemos el pecado como una derrota personal, sino como una ofensa a Dios. Voy a repetirte esto. El que es hijo sabe que es perdonado y no ve el pecado como una derrota personal, sino como una ofensa a Dios. Hay gente que ha fallado, ha pecado, y el diablo le ha hecho entender que ya todo se acaba, o simplemente ha fallado y estás ahí dentro de la casa del Padre viviendo con la culpa de que fallaste. Se te olvida que eres hijo. Cuando nuestros hijos nos hacen algo malo, nos ofenden. Si nosotros, dice la palabra, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Si nosotros, teniendo defectos, sabemos perdonar a nuestros hijos que nos hacen daño. ¿O acaso tú no perdonas a tus hijos cuando te hacen daño? Es tu hijo. Es tu hija. Cometió un error. Tú lo regañas, le reprochas. Pero en tu corazón de padre, de madre, no cabe el no perdonar a tu hijo. Asimismo, tu Padre Celestial, cuando tú fallas y reconoces que el pecado no es el final, no es una derrota personal, sino que ofendí a mi Padre, tú vas donde papá y papá te da el perdón que tú necesitas. ¿Cuántas personas están viviendo con sentimientos de culpa? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia están viviendo con ese pecado que cometieron hace muchos años? ¿Cuánta gente está cargando ese peso del pecado bajo sus hombros porque no han entendido que por ser hijos tienen el perdón de papá? Es una ofensa al Padre, no es el final. ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo? Dice la palabra que lo recibió, ¿cómo? ¿Triste? ¿Reprochándole? No, le recibió con gozo. Le puso el vestido nuevo, le quitó toda la culpa y le puso el vestido de justicia. Aleluya. Le quitó el vestido del pecado y le puso el vestido de la justicia, que lo declaraba inocente aunque él fuera culpable. Lo declaraba libre de culpa, lo redimió. Hizo fiesta. Él sabía que en la casa de su padre había abundancia de pan. Diga conmigo, abundancia de pan. ¿Cuántas veces vivimos como mendigos teniendo un Padre donde hay abundancia de pan? ¿Cuántas veces vivimos como el hijo mayor estando en la casa de papá? Pero yo tengo tantos años aquí y tú no me has dado ni un cabrito. ¿Y qué le dice el padre?
aquí, hijo. Todo lo mío es tuyo. El Padre te dice hoy, todo lo mío es tuyo. Amén. Todo lo mío es tuyo. Disfruta en la casa del Padre. Y cuando me refiero a la casa del Padre, no me estoy refiriendo a estas 4 paredes. Me refiero a la relación del Padre, al saber que tú eres hijo, que tienes el privilegio de ser perdonado, que tienes el privilegio de ser adoptado, que tienes el privilegio, aleluya, de tener herencia, que tienes el privilegio de ser guiado por el Espíritu. Disfruta de esos privilegios. Ok, te di 5 privilegios. ¿Cuántos privilegios te di? 5. Hay muchos, pero yo te di 5. Pero aparte de los privilegios también hay deberes. Como que no hay amenes. Amén. No nos gustan los deberes, ¿verdad, pastor? Nada más nos encantan los privilegios. Hay muchos deberes, pero yo te voy a dar uno solo. Uno solo. Porque para mí es el deber más básico, más importante. De ahí salen otros deberes, pero para mí, obediencia, más poderoso que un hijo de Dios. Cuando lo hace, hay victoria. Y en Filipenses capítulo 2, verso 5, el apóstol Pablo nos estimula y nos dice que se encuentre en ustedes el sentir de Cristo. En otras palabras, que se encuentre en ustedes la actitud de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Cristo, nosotros sabemos que existe desde el principio, que es Hijo de Dios, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Y como Hijo de Dios, como Dios, existía desde el principio. Pero había que resolver una situación. Adán y Eva habían hecho un desastre y la humanidad estaba condenada eternamente. Alguien, igual que nosotros, tenía que resolver ese problema. Dice Hebreos, capítulo 2, verso 14, que así como los hijos, o sea, tú y yo participamos de sangre y carne, así Él, hablando de Cristo, participó de lo mismo para destruir las obras del diablo y para liberar a aquellos que por el imperio de la muerte estaban sujetos a servidumbre. La actitud de Cristo fue que, dice el apóstol, no se aferró el ser igual a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a cosas por no obedecer? ¿Y quiénes somos nosotros? Mortales, hijos de Dios, pero mortales. El Hijo de Dios no se aferró el ser igual a Dios. Dice la palabra que Él se despojó de sí mismo. Diga conmigo, se despojó de sí mismo. Eso como que no tiene lógica, pastor. ¿Cómo un ser humano se puede despojar de sí mismo? A nosotros se nos hace difícil entender esto. Cristo se anuló como Dios para entrar en un cuerpo humano limitado, sujeto a tentaciones, a necesidades, a deseos, a lucha. Dice la palabra que fue tentado en todo, pero no pecó. Y Cristo hizo todo lo que hizo
¿Por qué? Por obediencia al Padre. El Padre necesitaba a alguien que viniera a resolver, a rescatar al hijo que se había perdido. No a los hijos, no, al hijo que se había perdido. Porque nosotros somos un hijo, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Somos una iglesia. La palabra habla de un cuerpo. Entonces Cristo vino a rescatar al hijo perdido. Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. Pero Cristo, todo lo que hizo, lo hizo por amor y obediencia al Padre. Dice la palabra que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y a nosotros nos cuesta tanto, pastores, obedecer al llamado, obedecer a lo que el Padre quiere hacer en nosotros. Dios está llamando a una iglesia que, como dijo el apóstol Pablo, tenga la actitud de Cristo. Yo voy a obedecer al propósito del Padre. Yo voy a obedecer a lo que el Padre me ha encomendado. Yo voy a obedecer, porque muchas veces nosotros condicionamos la obediencia a Dios. No hay amén aquí. Amén. Señor, yo voy a ejercer el ministerio si tú me provees todo lo que necesito. Yo voy a obedecer si tú salvas mi marido. Yo voy a obedecer si tú me arreglas a esa mujer, que no es fácil. Eso es condicionando la obediencia a Dios. Jesucristo no dijo, yo voy a ir, pero tú tienes que darme esto o aquello. Tú tienes que darme mayor posición en el cielo. ¿Qué dijo Jesús? Yo voy a ir. Se anuló como Dios. Obedeció hasta la muerte. El diablo trató de distraerlo igualito como distrajo a Adán y Eva. El diablo intentó hacerlo dudar de su identidad. El diablo intentó irrumpir el propósito de Dios, para lo cual él estaba acá en la tierra. Pero él dijo, no, yo tengo una misión, yo tengo un propósito. No importa lo que se levante, ni cómo venga el enemigo, yo vine a buscar y a salvar al que se había perdido. Amén. Dios te está llamando hoy a ti. ¿Cuántos ministerios abortados hay? ¿Cuánta gente que tiene sacos rotos en su casa por desobediencia? ¿Cuántos hijos que nada más quieren disfrutar de los privilegios del Padre, pero no quieren obedecer sin condición? La obediencia sin condición trae bendición sobremanera. ¿Qué le pasó a Cristo? Dice que así como Él se humilló hasta lo sumo, el Padre le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Su propósito hizo que tú y yo alcanzáramos misericordia, hizo que tú y yo estemos sentados en lugares celestiales. Todo eso por la obediencia de Cristo. Y asimismo el apóstol Pablo nos dice, tenemos que tener la misma actitud de Cristo. Y más en este tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos decisivos y la gente lo dice y nos lo dice y los predicadores lo decimos siempre, pero la gente como que no entiende. Estamos viviendo en tiempos decisivos en el que usted tiene que obedecer al deseo, a los planes, al diseño del Padre. O usted, aquel día, el Padre le va a decir, yo no te conozco.
Porque muchas veces las derrotas que tenemos tienen que ver con la desobediencia en la que vivimos. ¿Cuánta desobediencia? Ponte de pie. Yo quiero que tú te preguntes a ti mismo: ¿estaré yo obedeciendo a lo que el Padre me ha encomendado? ¿Estaré yo solamente disfrutando de los privilegios de hijo? Cuando yo salgo por ahí por las calles y veo la necesidad de la gente, la necesidad de Dios, estoy compartiendo como el Padre me mandó y me dijo: ve y haz discípulos. ¿Estoy yo ejerciendo el llamado principal como hijo de Dios? No me digan no, porque yo no sé cuál es mi ministerio. Todos tenemos un ministerio que el Padre, que Jesucristo antes de irse nos encomendó. Él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Ese es el ministerio de todo creyente. Ese es el llamado de todo creyente. Que habemos algunos que tenemos llamados especiales, sí, pero hay un ministerio general de todos los hijos de Dios. Hay un deber, hay una responsabilidad, y es obedecer a llevar el pan a aquellos que están hambrientos, a llevar el agua a aquellos que están sedientos, y es alumbrar al mundo con la luz que hay en nosotros. Y la iglesia solo quiere que le hablen de que Dios te va a dar casa, carro, que Dios te va a llevar a un nuevo nivel, que Dios te va a dar esto, aquello. Ya Dios nos empoderó. En el momento que tú viniste a Cristo, lo confesaste, comenzaste a caminar. Dice la palabra que fuimos empoderados. Hechos 1:8 dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para estar desatando y declarando. Poder para testificar de Cristo. Poder para vivir una vida en victoria. Ese es el deber de todo creyente. Y a veces los pastores nos sentimos cargados porque sabemos cuánta necesidad hay, pero solo unos pocos pueden sentir la carga de los pastores. Solo así a veces se pueden contar en las iglesias con las manos, con los dedos de las manos se pueden contar cuántos están dispuestos a obedecer a Dios. Solo queremos venir a la casa a llenarnos cada domingo, a recibir palabra, recibir profecía, recibir deseo de mucha gente que te da el deseo, lo que ellos quieren que tú seas. Pero lo que el Padre ha diseñado y ha dicho, no, eso no. Porque para eso yo tengo que despojarme de mí mismo. Para eso yo tengo que negarme a mí mismo. Para eso yo tengo que padecer. Para eso yo tengo que sufrir. Para eso yo tengo que dejar cosas. Y Dios hoy está llamando a su pueblo. Está llamando a la iglesia a la obediencia. Yo quiero que tú ahí donde estés, ahí donde tú estás, tú seas honesto con el Espíritu de Dios. Me gusta esta visión que hay aquí. Uno gane a uno. Es uno. Es uno. Di conmigo, es uno. Si tú hicieras eso, cada semana aquí no hubiese lugar donde poner personas, porque te están diciendo uno, es uno solo. Y eso es obediencia, iglesia. Cuando tú adoptas esa visión, tú estás en obediencia. Como hijo de Dios e hijo de esta casa, estás llamado a obedecer.
obedecer, a romper con esa maldición de desobediencia, a romper con esos patrones que nos hemos impuesto. Rompe con eso en el nombre de Jesús. Este es el momento que vayas a la presencia del Padre y le pidas perdón al Padre y comiences a asumir la visión, comiences a entender que estás llamado a ser productivo. A obedecer a Dios. No solo estás obedeciendo al hombre de Dios que está aquí, le estás obedeciendo a Dios. La mies es mucha y los obreros son pocos, dijo el Señor. Renueva tu pacto de obediencia ahí con el Padre. La obediencia te trae sanidad. La obediencia te trae prosperidad. La obediencia te trae soluciones en los conflictos en tu casa. A veces hay conflictos en nuestros hogares que no terminan de resolverse. ¿Por qué? Porque andamos en desobediencia. Y el Señor te está diciendo, te quiero en obediencia. Solamente obedéceme y vas a ver cómo Dios se encarga. Obedéceme incondicionalmente y vas a ver cómo me encargo de todas tus necesidades. Vas a ver cómo me encargo de resolver tus problemas. Porque mi obediencia mueve la mano de Dios a mi favor. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos ante ti, Señor. Reconocemos que nos hemos acostumbrado y acomodado a ser solo oyentes, a solo venir a tu casa y compartir con nuestros hermanos y recibir lo que tú tienes de nosotros y darte cariño y amor. Pero al salir por esas puertas, volvemos a nuestros hogares y se nos olvida que tenemos un deber contigo. El Padre, aleluya, el Padre está en esta hora derramando su amor y su perdón. Yo puedo percibir ese cariño del Padre llamando a su Hijo. Ven, ven, obedece.